Soy Samuel Yáñez. Lo primero es enviar un saludo a todos quienes ingresan al blog Peregrinos. Hoy día voy a hacer un comentario sobre las noticias que han aparecido en los últimos tiempos sobre los casos de pedofilia, actos de pedófilos que han cometido algunos sacerdotes de la Iglesia. El asunto ya venía conociéndose en Estados Unidos, en algunas diócesis, y recientemente han aparecido otros casos que no son pocos en algunos países de Europa, Alemania, Austria y otros más. Soy cristiano, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana, que es una asociación laical mundial, y como tal quiero hablar como creyente, como papá, esposo, sobre este tema. Bueno, lo primero que uno piensa al conocer estos casos es en las víctimas. La mente y el corazón van en primer lugar a las víctimas. Me impresionó mucho un documental que vi sobre este tema, y donde un niño usado, que ahora era un sacerdote de unos 65 y 70 años, pedía que esto no sucediera más y comentaba lo que le había producido de daño esto en su vida. Entonces me parece que el primer pensamiento debe ir a las víctimas, debe ir a recoger su dolor, su legítima demanda de justicia, y a asegurar que poner todos los medios para que este tipo de situaciones no vuelva a repetirse. Segunda reflexión, lo que sabemos es que en muchos de estos casos de pedofilia no ha sido el caso de una persona solamente, sino que, como en Irlanda, había grupos organizados y que se tapaban mutuamente estas acciones, y también de jerarcas de la Iglesia, de obispos, que no hicieron todo lo necesario para castigar, para denunciar a la opinión pública, a la justicia, estos casos, y para poner los medios para impedir que estas personas siguieran cometiendo estos hechos. Aquí hay otra reflexión que es más de fondo, y yo creo que esto nos hace pensar en la necesidad de una revisión profunda de las estructuras de poder en la Iglesia y de los procedimientos que se manejan. La cultura moderna y los tiempos modernos nos han ido mostrando que un equilibrio de poderes ayuda a que situaciones que todos rechazamos, digamos, por lo menos estén previstas y puedan ponerse los medios para que no ocurran. En cambio, la organización de la estructura del poder en la Iglesia es todavía extremadamente monárquica. El obispo tiene un poder total en su diócesis, y no hay estructuras de contrapeso y de revisión de este poder. Me parece que eso es lo que ha hecho posible que algunas decisiones de algunos obispos no hayan sido todo lo razonable y buenas que uno deseara, digamos. O sea, me parece que aquí hay algo que revisar muy hondamente, que uno como laico quisiera que la Iglesia en la cual cree y en la cual participa tuviera estructuras de poder más amplias, que ayudaran a permitir controles internos. Tercero, me parece muy importante que la Iglesia, justamente tomando medidas, pueda asegurar a las personas que le confían sus hijos, o que en las instituciones educativas, etcétera, pueda asegurar que están puestos los controles para que en el futuro no vuelvan a repetirse situaciones como esta. Esto implica muchas cosas, implica una encarnación más concreta de ciertas concepciones teológicas,
el Vaticano II nos enseñó que en la Iglesia primaria y fundamentalmente somos todos hermanos por el bautismo, que el centro de la Iglesia es la comunidad cristiana y que el ministro ordenado está al servicio, con autoridad, pero al servicio del pueblo de Dios. Yo creo que a veces esta concepción teológica de la Iglesia no está en la mente de algunos sacerdotes y ministros ordenados, que más bien se conciben a sí mismos como jefes de la comunidad, y eso los ha hecho sentirse a lo mejor un poco por sobre las leyes y por sobre la necesidad de dar cuenta frente a la comunidad de sus acciones, digamos. Me parece que esto es muy importante. Lo mismo en las relaciones, en la concepción de las relaciones entre la Iglesia y el mundo, la Iglesia y la organización política y las leyes civiles. Los miembros de la Iglesia no estamos por sobre las leyes civiles, y en el caso de cometer actos que están sancionados legalmente, debemos someternos a esas leyes y recibir las sanciones que corresponden en tribunales que den las garantías de independencia frente a delitos de esta magnitud. No se trata solo aquí de pecados personales, sino que se trata de delitos que la comunidad organizada sanciona de alguna manera porque no quiere que se realicen. Entonces, me parece que aquí hay cuestiones teológicas que están implicadas en esto. Esto nos invita a mirar los cambios en las estructuras de poder y en la toma de decisiones al interior de la Iglesia, y también nos invita a una renovación bien profunda en términos espirituales y pastorales. Cierto abismo que a veces se percibe entre el ministro ordenado y el pueblo no ayuda al mismo desarrollo de la vocación sacerdotal, y en este sentido aquí hay cambios bien de fondo pastorales. Por otro lado, a veces me preguntaba yo cómo anda la selección de los candidatos al sacerdocio en el mundo. Me parece que aquí la Iglesia tiene que ser muy seria y muy responsable a la hora de asegurar que los candidatos al sacerdocio al menos haya garantías psicológicas, etcétera, de que este tipo de tendencias, de inclinaciones, no las traen en su ingreso, y durante su formación, estructuras de formación que les permitan una maduración sana de su afectividad, de su sexualidad, en conjunto con su maduración espiritual, intelectual, humana, y que haya durante todo el proceso de formación momentos en que hay evaluaciones psicológicas y estilos de vida que permitan que este tipo de conductas no se despierte, digamos. Asimismo, me parece que si bien este tipo de conductas pedófilas no solo las realizan sacerdotes, conocemos que en el resto de la sociedad también hay este tipo de conducta, en concreto en Chile, a veces en el campo, en el mundo rural, sobre todo en algunos sectores del país, hay episodios de violencia bastante extendidos con respecto a los niños. Sin embargo, pienso que eso no quita en nada la gravedad de lo que está sucediendo y la necesidad de reflexionar y encarar este tema muy en profundidad.